Empezamos. Buenas tardes, yo les voy a hablar esta tarde sobre un tema que ha pasado o ha seguido sucediendo alrededor del tiempo, cómo los automóviles han ido evolucionando. Más que nada de los automóviles es las preferencias de los consumidores, en este caso los estadounidenses, cómo han pasado de querer carros grandes, digamos, por empezar en algo, a carros pequeños, y ahorita pues la tendencia que es a los eléctricos. Pero cómo llegamos hasta aquí. ¿Alguien sabe qué empresas de automotrices quebraron en el año 2008? Una fue General Motors, que vinculaba a Chevrolet, y la otra fue Chrysler. Pero vamos a ver cómo llegamos a ese punto. Pues al inicio del siglo XX, ¿qué pasó? Los carros pues apenas estaban empezando a cambiar de lo que eran las carretas impulsadas por caballos, ahora a motores de combustión interna impulsados por caballos de fuerza. Entonces, pues los carros prácticamente eran unas carretas, ¿verdad?, movidas por motores. Pero como alrededor de los años ya 30 y 40, los automóviles pues empezaron un poquito a variar en el diseño. Alrededor de esta época pasó una situación, ya la General Motors, que en aquel tiempo ya empezaba a ser la empresa más grande del mundo, y pues obviamente de Estados Unidos, se creó su centro de diseño que era para hacer prototipos. Entonces un prototipo en la industria automotriz pues es un concepto de un auto que lo presentan o lo diseñan y ven cómo los consumidores lo aceptan, si les gusta, y ya pues lo pueden sacar a producción. En este caso pues en los años 30 y 40 se creó el primer centro de diseño y crearon un concepto que se llamaba Buick J. Ese fue el primer prototipo de la historia, fue en el año 1938, y a partir de esos años pues ya los carros como que empezaron a tener un diseño más bonito, ya más enfocados a la funcionalidad, no tanto a la practicidad. Eso sucedió alrededor de los años 30 y 40. En los años 50 los automóviles pasaron ya a ser impulsados pues por motores más grandes. ¿Por qué? Porque en aquellos años la gasolina pues era prácticamente pues barata, ¿verdad? O sea, creo que hasta costaba más cara el galón de agua que el galón de gasolina. Entonces pues los consumidores pues les gustaban los carros grandes, los sedanes sobre todo en esos años, y pues empezaron a comprarse lo que son los grandes sedanes, que eran los V8, motores grandes cilindradas, y se impulsaban, pues era la moda de aquellos años. Pero lo único que tenían pues en aquellos años, pues ellos se enfocaban en lo que era la potencia, pero no se enfocaban en la seguridad. Pues la seguridad, por eso a veces muchos decimos que es que los carros de antes eran mucho mejores, porque chocaban y no les pasaba nada, pero al contrario, o sea, eso significa que los carros eran más inseguros, porque pues no tenían los sistemas de seguridad de hoy, que se deforman. O sea, el automóvil es el que absorbe el impacto, no la persona. A partir de los años 60, ya los carros, la tendencia pues era lo que era el rock and roll. Los carros pues también empezaron a tener diseños mucho más estilizados, mucho más con alerones. Pero a partir de estos años todavía seguían siendo autos grandes, ¿verdad? Eran autos, prácticamente un sedán de aquellos años medía 6 metros, pues eso es demasiado largo. Pero ya en los 70s, ¿alguien sabe cómo se llama este carro? Charger. Es parecido al Challenger, de hecho. Es parecido también al Nova, pero no. Es un GTO. Puse este carro aquí porque en los 60s y 70s pues se dio una tendencia en la industria de los Estados Unidos, que era se creó lo que se llamaban los muscle cars. Estos pues eran carros pequeños, por decirlo así, entre comillas, pero impulsados por motores grandes, o sea, tenían una potencia, y fue la moda de aquellos años. Pero a partir de estos años sucedió algo en los Estados Unidos, que fue un factor mundial. ¿Saben qué pasó en el año 1973 con el petróleo? ¿No? Irán contra. ¿Vale? El problema de Irán contra. Ajá. O sea, fue lo que es la crisis se le llamó la primera crisis del petróleo. En esos años, pues lo que son las empresas petroleras sobre todo de Oriente Medio,
pues ya el petróleo ya no quisieron venderlo a los países que apoyaban a Irán. En este caso pues fue Estados Unidos uno de los afectados, y pues el petróleo, la gasolina sobre todo, se fue a niveles muy altos, ¿verdad? O sea, ya la gente pues ya los carros que tenían pues les salía muy caro el mantenimiento, o más bien echarles combustible. En los 80s todavía seguían habiendo carros grandes, pero ya los carros ya los querían, digamos que hacerlos más pequeños. ¿Por qué? Por el ahorro de combustible. En los años 70s y 80s, pues ya la gente como quería carros más pequeños, ya empezaron a ver hacia otras marcas. ¿Y qué marcas tenían carros pequeños en aquellos años? ¿Alguien sabe? Volkswagen. Ajá, pero esas eran todavía marcas americanas, ¿verdad? Sí. Entonces, Pero Volkswagen. ajá, Volkswagen, empresas japonesas, empresas europeas, ellos tenían carros más pequeños, y la gente pues empezó a voltear a ver a estos carros, y se dieron cuenta que eran carros buenos, no eran carros malos, pues, o sea, la gente ni los volteaba a ver antes de estos años. Ya en lo que son los años 90 y 2000, pues ya la tendencia automotriz de los Estados Unidos pues era hacia los carros pequeños, automotrizmente hablando, porque siguen siendo carros grandes, ¿no? Pero son carros más que nada japoneses, más que nada de marcas importadas. Y pues en Estados Unidos no sucede lo que sucede en algunos otros países, que la gente quiere o compra mucho lo que está hecho en Estados Unidos. Allá no les importa o no les interesa tanto eso, porque pues ahí es una diversidad cultural muy grande. Entonces pues ellos compran carros importados, entre comillas, porque ya la mayoría de los carros japoneses son fabricados localmente. Pero ya la tendencia hacia los siguientes años pues es hacer los carros eléctricos. Estos carros que ya no van a consumir combustible, o si lo consumen pues va a ser simplemente una ayuda para la electricidad, y a partir de eso pues ya la gente va a dejar de depender del petróleo para poder moverse. Entonces pues estos carros, los nuevos, esto es no como antes, que antes por los eléctricos pues eran una novedad, ¿no? Y a ver si la gente los usaba, y ahorita no. La gente ya los quiere empezar a usar y los está comprando, más que, de hecho en Estados Unidos un carro eléctrico pues, es el Toyota Prius, es de los más vendidos. O sea, significa que ya la tendencia hacia los siguientes años es hacia los eléctricos. Pues eso era todo lo que les quería presentar esta tarde. Muchas gracias por su atención.